Ir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nosotros está Jacques Coste, consultor de Integralia. Con él vamos a hablar del reporte realizado por esta empresa, por esta institución, sobre los 10 riesgos políticos 2023. Jacques, muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Pámanes. Pues atentos a lo que ustedes han concluido y que consideran riesgos políticos para 2023. Hola Marcela, qué gusto saludarlos y también a todo su auditorio. Y como bien dices, en Integralia, cada inicio de año preparamos un reporte sobre los 10 principales riesgos para la estabilidad democrática y el ambiente de negocios del país. Y en esta ocasión no fue la excepción. Sin embargo, hicimos una pequeña diferencia en este reporte porque también hablamos de un riesgo transversal a todos los otros 10. Y es la posible radicalización del presidente López Obrador hacia el final del sexenio, ya que en este momento el presidente parece estar centrado en una única prioridad, que es ganar las elecciones de 2024 y así garantizar la continuidad de su proyecto político. Y esto tiene toda una serie de consecuencias, como por ejemplo el descuido de responsabilidades de gobierno del propio presidente y también de las así llamadas corcholatas. El ejemplo perfecto fue la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que estaba de campaña en Michoacán mientras ocurría el accidente del metro, pero así también se podría hablar de ejemplos de las otras corcholatas. U otras consecuencias pueden ser pues los embates contrapesos del Poder Ejecutivo, como lo pueden ser el Poder Judicial de la Federación o el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, otra serie de riesgos que estoy seguro que ya platicaremos. Ajá. Sí, y esta radicalización del presidente obedecería a la gana de que el proyecto de la Cuarta Transformación se quede para después del 24, o ¿cuáles serían las causas de esta radicalización? Exactamente, precisamente a eso, a ganar las elecciones de 2024 y así garantizar la continuidad de su proyecto político, que si bien es normal que todos los presidentes de cualquier signo político tengan esta aspiración, la de ganar las elecciones y así pues lograr que alguien afín a ellos continúe en el poder, es todavía más claro en este sexenio, porque ese es un rasgo común de los mandatarios de corte populista. El caso del presidente López Obrador no es que sea un populista radical, ni mucho menos, pero sí comparte rasgos populistas con otros mandatarios, y este es un rasgo característico de este tipo de gobierno. Uh-huh. Ahora, dentro del listado que ustedes hacen, me parece muy interesante, dada la cercanía del encuentro de la Cumbre de las Américas, sobre las tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC, y que en algún momento dado estas tensiones pudieran derivar en una repercusión económica o en una incertidumbre jurídica, ¿no? Los canadienses, por ejemplo, ahora reclaman que haya las facilidades y el acceso para que las empresas que están trabajando, por ejemplo, temas mineros, las canadienses, lo puedan hacer sin el sobresalto de que en algún momento dado les digan hasta aquí y adiós, gracias. ¿Esto cómo lo ven ustedes y cómo lo analizan? Es una muy buena pregunta, Marcela. Creemos que el presidente López Obrador ha mantenido una relación política y diplomática en términos relativamente estables y cordiales, tanto con Estados Unidos como con Canadá. Es decir, los problemas que hay en este momento en la relación trilateral, pero sobre todo en la relación bilateral con Estados Unidos, no son de índole política, sino más bien económicos, y tienen que ver con ciertas posibles violaciones de parte de México al Tratado de Libre Comercio, sobre todo en materia de política energética, es decir, el proteccionismo energético del presidente López Obrador, sobre todo con Pemex y con la CFE, que viola disposiciones del Tratado de Libre Comercio, y también con la prohibición de importar maíz transgénico. El maíz es un bien agrícola muy importante para los estadounidenses, y tradicionalmente México era un mercado grande para ellos. Con esta prohibición, pues los agricultores de Estados Unidos se están viendo afectados,
Y si bien puede ser discutible si esta política es positiva o negativa para el campo mexicano, incluso puede tener efectos positivos, pero es totalmente violatoria del tratado. En ese sentido, en este momento hay controversias comerciales en estos dos temas, y si esas controversias llegaran a dirimirse en un panel de resolución de controversias que prevé el Tratado de Libre Comercio, sería posible que la resolución fuera negativa para México, y esto implicaría que Estados Unidos y Canadá podrían imponer sanciones comerciales a México, y esto obviamente afectaría fuertemente a la economía de nuestro país. Uh-huh. A ver, dos temas que también están incluidos en este listado que ha hecho Integralia. Uno, el INE, y revisemos entonces todos los riesgos de lo que significa la postura del gobierno federal frente a la autonomía de esta institución. Y otro, el tema de la violencia, que también recién hemos visto cómo se aceleró la aprehensión de Ovidio Guzmán y en temas de seguridad que tiene que ver con la operación de los cárteles en diferentes lugares del país. Y sobre todo en un año que ya es un año electoral, Estado de México y Coahuila, y 2024 está a la vuelta de la esquina. Exacto, Marta, qué bueno que sacas ese tema. De hecho, son nuestros dos principales riesgos, el número 1 y 2 de nuestro listado de 10. El primero de ellos es el aumento de los ataques contra la autonomía y la eficacia del Instituto Nacional Electoral desde 3 frentes. El primer frente es en la selección de los 4 consejeros que se renuevan en este primer trimestre del año, entre ellos el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Y aquí vemos el riesgo de que el oficialismo pueda intervenir en el proceso para colocar a cuadros afines en el INE. El segundo riesgo es el derivado de la reforma electoral, el famoso Plan B, que se aprobó en parte a finales del año pasado, que puede tener severas consecuencias contra la eficacia operativa del INE, desde el lograr colocarle el número de casillas correspondientes para una elección federal, hasta las capacidades para vigilar las elecciones, contar los votos e incluso sancionar a los actores políticos que incurren en violaciones a la ley electoral, como lo son los actos anticipados de campaña. Y por último, también seguramente habrá controversias constitucionales en contra de esta ley electoral, lo cual también pues trae mucho desgaste al instituto. Y por otro lado, como bien decías, Marcela, prevemos que las coyunturas electorales, los procesos electorales, son momentos propicios para que los grupos del crimen organizado extiendan sus redes de acuerdos y de protección con distintas fuerzas políticas, como ya ocurrió en la elección de 2021. Y esto, obviamente, trae el riesgo de posible violencia política, pero sobre todo un posible aumento del poder político de los grupos del crimen organizado para así operar con impunidad. Y este es uno de los riesgos que más nos preocupa en Integralia y que creemos que será uno de los principales desafíos de la democracia mexicana en los próximos años. Uh-huh. ¿Qué tal, Jax? Buenos días, saluda a Manuel Cerrato. En este sexto riesgo que colocan de que en el quinto año de gobierno continúe el aumento de la percepción y de ocurrencia de la corrupción, así como la omisión de fortalecer las capacidades institucionales para combatirla, sí resulta obviamente muy preocupante que sea así con todo y que se supone la bandera de este gobierno que dice encabezar una transformación, ¿no? El combate a la corrupción, y se instala mucho en el discurso, lo dice el presidente recurrentemente, es que cuando había corrupción, es que como ya no hay corrupción, o sea, como si por el hecho de decirlo ya ocurriera necesariamente en la realidad. Y esto lo vinculo con este informe de Human Rights Watch sobre la impunidad, en el sentido de que pues se han alcanzado niveles récords en esta administración federal. En el caso, por ejemplo, de todos los delitos, 90% no se denuncian, pero 1/3 de los delitos denunciados nunca se investigan, y solo el 16% de las investigaciones se resuelven en acuerdos de culpabilidad o bien en los tribunales. En general, las autoridades nada más resolvieron un poco más del 1% de todos los crímenes que se cometen. Entonces estamos hablando de una situación que puede llevar casi que hacia una ingobernabilidad, y en ese sentido, con todo lo que ustedes exponen, Jax, y con la experiencia que tienen y el conocimiento de las realidades del país, pues ¿qué nos espera? ¿Qué será el 2023 para México, dado todo este panorama? Es una excelente pregunta,
Y sí, en efecto, nuestro riesgo número 6 es que continúe la corrupción en México, y lo ponemos como un riesgo por dos motivos principales. El primero de ellos es porque sabemos que la corrupción es un mal endémico del sistema político mexicano, es un mal estructural, y sin embargo, como bien decías, el presidente López Obrador tomó la corrupción como su principal bandera política y suele decir que la corrupción era el principal problema de México y que prácticamente ya se acabó. Sin embargo, lo que hemos visto en Integralia es que la corrupción sigue campante, como siempre, y esto trae el riesgo de que continúe así, porque el discurso del gobierno es que ya se acabó, y eso quiere decir que seguirá sin lanzar esfuerzos sistemáticos para terminar con la corrupción. Claro. Y el segundo motivo por el que nos preocupa es porque la corrupción es nociva, obviamente, para el ambiente de negocios. Mientras México no sea un país de leyes, pues las empresas seguirán experimentando las dificultades que tienen en la actualidad de pues no poder realizar sus trámites y sus gestiones con el gobierno con normalidad, sino que seguirse viendo involucradas en redes de corrupción. Y finalmente, en cuanto a la última parte de la pregunta de qué nos espera, pues tristemente nos espera la continuidad de esto. Ya es un lugar común decir que la corrupción y la impunidad son un binomio indisociable, lo cual es cierto, y en ese sentido, mientras no se combata la una, la otra continuará. Por tanto, 2023 tristemente seguirá siendo un año de corrupción e impunidad en México. Uh-huh. O sea que la bandera del presidente de combatir a la corrupción como parte fundamental de su sexenio, ¿podemos decir que hasta este momento es un proyecto fallido? No solo un proyecto fallido, sino que una simple bandera discursiva, pero no una política real que no ha estado acompañada de esfuerzos verdaderos por terminar con la corrupción sistémica. Simplemente ha habido casos mediáticos como el de Emilio Lozoya o como el de Ricardo Anaya, que son un poco para generar la percepción en los medios de que la corrupción se está combatiendo, pero la realidad es que no ha habido acciones para terminar con los entramados y las redes de corrupción, que son lo que realmente afecta al sistema político. Es decir, se puede atrapar a peces gordos, pero en realidad si no se combate de manera sistemática la corrupción, no habrá resultados y esta seguirá ocurriendo. Sí, nos queda un minuto escaso, Jax. Entonces, acá lo que también faltaría hablar es sobre la participación del ejército en actividades que eran antes concentradas por los civiles y que hoy en día, bueno, han adquirido una fuerza muy particular porque están interviniendo prácticamente en todo. ¿Cuál es el riesgo en ello? En Integralia nos preocupan dos cosas principalmente. La primera de ellas es que continúe el desbalance de la relación cívico-militar, es decir, que los militares siguen aumentando su peso en las decisiones y en las políticas de gobierno, así como en los debates legislativos, que ya ocurrió con la reforma que se discutió el año pasado. Y la segunda cosa que nos preocupa es que el gobierno civil siga aumentando su dependencia hacia el ejército para cumplir con sus tareas, porque esto implica que el gobierno civil pierde capacidades institucionales y pierde la capacidad de resolver los problemas públicos y recurre a ello, al ejército, para lograr resolverlo. Uh-huh. Entonces, en efecto, la militarización seguirá aumentando en 2023 y este es uno de los más graves riesgos que vemos en nuestro reporte, el cual invitamos al auditorio a consultar en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Muy bien, pues nos quedamos con esto, Jax, y con el agradecimiento por haber recibido tu comentario en relación a esta investigación, a este análisis que hace Integralia. Muchísimas gracias y ojalá que pronto te encontremos nuevamente. Al contrario, fue un gusto. Saludos al auditorio. Gracias. Gracias, Jax. Hasta luego. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Bueno, amén de los riesgos económicos que por supuesto están ahí presentes, la recesión de Estados Unidos,
que incrementaría el deterioro de la economía en nuestro país, y la vulnerabilidad de las finanzas públicas, porque finalmente, bueno, pues es que no hay dinero que alcance, ¿no? Además, con la ampliación de los programas sociales, de lo que platicábamos ahora mismo con José Ángel Pérez hace un momento, la estimación que luego siempre es a la alza de los ingresos del país y que no necesariamente corresponden a estas predicciones, y bueno, todo, mientras que, por ejemplo, el acero vaya a la alza, toda la infraestructura de la obra pública, pues evidentemente irá también a la alza. Entonces, bueno, pero son fíjate, muchos factores. Por otro lado, ojo, porque lo se está viendo hoy, no sé si se dieron cuenta, varias gasolineras están ofreciendo La gasolina más barata. a menos de 19 pesos. Sí, La 18. Magna, la verde. 18.80, 18.90, sí, por ahí. Ojo, digo, hay quien dirá sospechosamente en año electoral en el caso de Coahuila y Estado de México. Vamos a ver. Pero lo que es un hecho es que, al menos en lo que tiene que ver con el subsidio que se está aplicando a la gasolina, a esta gasolina en particular, pues ahí está el resultado. Menos de 19 pesos por litro. Y eso incide directamente en la economía, en una economía mejor para los mexicanos. Bueno, ¿cuál es la claro, conclusión? O sea, para el bolsillo de los mexicanos que tienen un auto, pues evidentemente sí, ¿no? ¿O no? Son las 9 de la mañana con 10 minutos, 7 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder